se ha dicho. Buenas tardes, Perdomo, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por sus aplausos, por su gentileza, por estar allí, por acompañarnos en esta cruzada que es conquistar el corazón de los venezolanos a través del derecho. Gracias a todo el grupo de profesionales de todas las áreas que se han unido durante todo este tiempo a esta intención de buscar alternativas de mediación y conciliación para los venezolanos para resolver sus problemas. Psicólogos, sexólogos, médicos, todas las especialidades, terapeutas familiares, todas estas personas que con muchísima mística me han ofrecido su apoyo y que forman parte del grupo de expertos solidarios, cada vez se suman más, el grupo de abogados solidarios que aun cuando tengan sus bufetes tradicionales donde tienen sus honorarios, prestan su apoyo y su tiempo a tener honorarios un poco más accesibles a las personas, no quiere decir que sean gratuitos, pero bueno, que les permitan a ustedes la facilidad de resolver su problema. Y también a esas instituciones que con un absoluto grado de conciencia ven el programa como pedagógico, como educativo, inclusive como un apoyo a la institucionalidad y como ese espacio donde tratamos de que cada quien reflexione sobre el rol que cumple en esta sociedad. Tanto ustedes como ciudadanos, como nosotros en los medios, como los que están en la función pública. Yo siempre estuve en la función pública y no hay nada más bonito que estar en la función pública, siempre y cuando uno lo utilice en beneficio de los demás y no en beneficio propio. Porque eso se traduce en bendiciones, se traduce en salud, se traduce en cosas positivas. Igual lo hacemos desde acá con un absoluto sentido de conciencia social en el uso educativo de la televisión, como la ley manda. @ se ha dicho piso bajo TV, @ se ha dicho piso bajo TV, mi cuenta en Instagram, @ Moni Fernández con Z y con S. Nuestros números telefónicos en pantalla. No contesto mensajes directos vinculados con casos, para eso tienen la cuenta de Se ha dicho, para eso tienen la cuenta de @abogasolidario. Los números telefónicos siempre son atendidos. Por favor, solo nos toca cumplir ese canal regular para poder estar acá, como en los dos casos de hoy. Bien, recibo por acá al señor Abilio Albarrán. Buenas tardes, Abilio, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Usted viene desde Barinas. De Barinas. Sí, usted tiene una discapacidad física, pero prefiere estar de pie. Prefiero estar parado. ¿Seguro? Sí, me siento bien. Muy bien, si se siente bien, pues adelante. Cuénteme, Abilio, ¿qué lo trae hasta acá? ¿Qué pasó? Lo mío es que tengo un problema con un hermano. Mamá falleció y somos 4 hermanos. Ajá. Ella dejó 2 casas y él se quedó con todo y nos ha prohibido entrar a las casas. Y ¿Cuándo falleció su mamá? mi mamá falleció el 12 de diciembre. ¿De este año apenas? Del 2018. Ah, del 18. ¿Y su mamá no estaba casada? Con mi papá. ¿Y su papá está vivo? No falleció. Él falleció hace 9 años. Ajá. Cuando falleció su papá, Abilio, ¿hicieron la sucesión de su papá? No, porque esa casa estaba en nombre de mamá. ¿Solamente? Solamente de mamá. ¿Ellos no estaban casados? Estaban casados. Claro, pero aun cuando estuvieran casados, él no tiene derechos como cónyuge, pero tiene derechos como heredero. Siempre tiene derechos como heredero. Entonces, a ver, cuando su papá muere, esa casa, ¿quién la habitaba? ¿Para qué la usaban? Esa era la casa materna. ¿Y vivían todos allí? Sí. Claro, quien fallece primero es su papá. Mi papá. Ah, entiendo. Y la casa era solo de su mamá. Pero ellos tenían años dejados ya. No, entiendo que falleció fue su mamá, que era la dueña. La claro, dueña, claro. Entendí que era que su papá había fallecido después. No. Ok. Cuando su mamá queda viva y que fallece su papá, ¿ustedes 4 vivían los 4 allí en la casa? No. ¿Quién vivía en la casa? Solamente él. El que se quedó ahora con las cosas. Es correcto. ¿Y los otros 3 hermanos? Ya habíamos hecho nuestra vida, cada quien vive aparte. Y en esa casa, aparte de ser una casa de vivienda, ¿se hacía otra cosa o se cosechaba o se hacía algo allí? Nada, no se hacía nada. Solamente era la casa materna y llegábamos a visitar y eso y más nada. ¿Y todos viven en Barinas? Correcto. ¿Y su mamá murió también en Barinas? Correcto. Ajá. ¿Y cómo eran las relaciones con sus hermanos, Abilio? Nosotros nos llevábamos bien, normal, como hermanos. Simplemente que cada quien hizo su vida y él era el que estaba ahí y eso. ¿Y siempre estuvo ahí? Siempre estuvo ahí, él fue el que no salió de la casa. ¿Y se casó, no se casó? Sí, se casó y tuvo hijos y los crió ahí, los crió mamá también. A los hijos de él, o sea, a los nietos, pues. Y la relación entre ustedes, es decir, se visitaban, se llamaban, se apoyaban. ¿Cómo era la vida de hermanos? De hermanos, era tratable, nos tratábamos, pero no éramos de unido, no. Nos tratábamos, pero como, por decir, como tratarnos con otra persona, hola, ¿cómo estás? Y hasta ahí.
Aún cuando vivían todos en Barinas. Aún viviendo todos en Barinas. No era que se visitaban y andaban juntos y No. cumpleaños, Navidad, Día de la Madre. En Navidad, cuando íbamos donde mamá, porque mamá se había mudado de ahí para otra parte, que es donde quedó la otra casa, y sí, nos juntábamos allá cuando íbamos para donde ella y eso, pero hasta ahí. Ajá, Nada. acaba de decir algo importante. Esa casa, que es la casa materna, su mamá se había mudado. Para otra casa porque ya tuvo otra pareja. Ajá, se fue con otra persona para otra casa. Correcto. ¿Y esa otra casa era también de su mamá o no? De mi mamá. Mi mamá. ¿Y quién tiene esa otra casa ahora? Él. ¿Él tiene las dos casas? Las dos casas. ¿Y cómo viven las dos? Porque en la materna tiene a la hija, Ajá. que se crió ahí en esa casa. Y en la otra de mamá, él se mudó con la esposa. Es decir, que cuando él se queda en la casa de su mamá es porque su mamá le da permiso, me imagino, para que se quedara allí. Es correcto, es correcto. O sea, que su mamá siempre estuvo de alguna manera consciente que él estaba en esa casa. Estaba en esa casa. Hasta los últimos días de ella, que ella quiso que le entregaran su casa y no se la dieron. ¿Ella le pidió la casa? Sí, porque ella quería morir ahí. Mamá sabía que ella no iba. Ella estaba enferma. Estaba enferma. ¿De qué? Ella tenía un bioma. Ajá. Ella entró a quirófano, pero la rechazaron, la regresaron porque le dio tos. Entonces se le bajó demasiado la hemoglobina. Dicen que el bioma, cuando se le hace la transfusión de sangre, él se desarrolla, y nosotros le hicimos la transfusión porque era la única forma de poderle subir la hemoglobina. Y allí en ese momento estaban juntos los cuatro hermanos. Todos. Y supongo que ahí no hablaron de casa ni de nada. No. Eso reventó fue en el trayecto del 9, de la novena, que la hija de él empezó con... ¿En el novenario? En el novenario de la casa. Pero en el novenario no se va a rezar. Sí, pero la hija empezaba a molestar a mi hermano. Que si en el novenario se van a repartir bienes, tú me dirás. Sí, la hija empezaba que esto no es así, que esto es aquí. Y mi hermana le decía, pero déjame tranquila, hacerle el 9 a mi mamá, que después arreglamos esto. No, ella no. ¿Pero qué quería entonces la sobrina de ustedes? ¿La casa? La casa. ¿Diciendo qué? Que por lo menos dando orden, que esto se va a hacer así, que esto se va a hacer para allá. Y nosotros le decíamos, la novena es de nosotros porque es de mi mamá. Tú eres nieta. Tú no tienes nada que ver aquí. Pero ahí se estaban peleando, ¿era cómo hacer la novena? Sí, exacto. Entonces, ¿de verdad? Correcto. Entonces ella, cuando mi hermana llegaba a hacer el café o para atender a la gente para rezar, ella empezaba a darle ¿Y la hicieron orden. en la casa? En la casa materna, porque velamos a mamá en la casa. Ya. Yo cuando mamá muere asumo la responsabilidad como hermano mayor. ¿Usted es el hermano mayor? No soy el mayor, soy el segundo. Pero mi hermano no tuvo valor para asumir esa responsabilidad de hacer diligencia. Mamá muere a las 4 de la mañana y yo asumo esa responsabilidad. Los reúno a todos y le digo, mamá murió, vamos a hacer todo en paz. Vamos a hacerle un sepelio, pero en paz, unido. Ya que no los tuvimos en vida porque nunca, o sea que ustedes estaban conscientes de que no era una familia unida en vida. Exacto, sí, consciente, porque nunca los fuimos unidos de compartir tantísimo, sino era temporalmente, de vez en cuando por allá, una casualidad. Entonces los reuní y les dije, mamá se va a velar en su casa. No pudo morir ahí, pero ahí se va a velar. Y sí se dieron. Cuando empezamos con la novena es que ella empieza a dar órdenes, porque, o sea, la dueña. Bueno, porque a todas estas ella vivía allí. Vivía ahí. Y vas a hacer el velorio en la casa donde ella vivía. Es correcto. Y me imagino que ella tenía muchos años viviendo allí desde que nació. Nacieron ahí, se criaron. ¿Y cuántos años tiene ella ahora? Tiene aproximadamente como para 30 años de tener. Claro. O sea, ella tiene 30 años viviendo allí y nadie la sacó ni nadie nada. Y me imagino que se cree con el ánimo de la dueña. Correcto. ¿Y qué dice su papá que es su hermano? De la actitud de ella. Nada, él decía que él no podía sacarla, que no podía sacarla. Entonces, cuando nosotros hacemos la sucesión de herederos, vamos a sacarle, él dice que no podemos porque mamá le vendió la casa a él. ¿Y hay documento de eso? Él dice tenerlo. ¿Pero usted lo ha visto? Sí. Porque aquí en lo único que uno no puede, lo único que uno no tiene que ver para creer es en Dios. Lo hemos visto. ¿Pero sí vio el documento? Sí. Lo que pasa es que mamá firmó en ese documento y mamá no firmaba. Mamá era analfabeta. ¿Y la cédula decía analfabeta? Correcto. ¿Y de qué fecha es ese documento? ¿Lo tenemos ahí? Cuando... Préstame a ver... los documentos, por favor. Perdomo. ¿Cuándo se enteran ustedes de ese documento? Después que mamá muere, después que él, nosotros hacemos la sucesión de herederos. Sí, bueno, aquí está la cédula y dice no sabe firmar. Correcto. Mamá en el 2002, cuando los documentos de la casa materna, mamá no firmó. Él firmó a ruego por ella.
Cuando mamá le vende a él en el 2007... En el 2007. Ajá. Y muere en el 2019. Mamá firmó, pero no llevó testigo a ruego. O sea, firmante a ruego como cuando ella hizo los documentos. En el 2016 mamá saca cédula y mamá no firma. No firmó en el 2002, en el 2007 aprendió a firmar y en el 2016 se le olvidó firmar. Ay, Dios. Vamos a revisar estos documentos ahorita. Pero tengo... Ajá. Levantada sobre una parcela de terreno propiedad del INTI. O sea que el terreno es del Instituto de Tierra. ¿Correcto? Correcto. Y la bienhechuría la compró María Rufina, que era su mamá. Correcto. Bueno, pero esto tampoco tenía título supletorio. Y esto está por registro, o sea que sí tenía un título. Ok. Vamos a revisar estos documentos por la fecha. Abilio, pocas esperanzas tenemos. Recomendación. Cuando alguien en la familia haga actos prácticamente indudables de ser dueño, uno tiene que sospechar qué está pasando. Porque una cosa es que yo diga, yo tengo un montón de años aquí y bueno, después vemos, pero cuando alguien nos hace ver cosas que uno dice, pero bueno, y este actúa como si de verdad fuera el dueño, hay que ir al registro, porque uno se puede conseguir sorpresitas como esta. Porque el que lo está haciendo, lo está tapando hasta que llegue el momento de, como en las películas, vamos a dividir la casa, yo soy el dueño. Por eso es que uno tiene que estar pilas con los documentos y con todo lo demás. Pero sobre todo uno tiene que estar pilas con ser un buen hijo y un buen hermano y un buen todo. Porque estas cosas pasan cuando uno empieza a dejar abandonado a su papá, a su mamá y no nos vemos mucho. Y entonces es muy fácil influir en el ánimo de una persona adulta mayor y decirle, el que te cuida soy yo. Fulanito no ve por ti. Y mamá, ¿a quién le vas a dar la casa? A ti, hijo mío, que eres el único que has velado por mí. Eso es así, ¿sí o no? Correcto. Vamos un momento al receso mientras yo reviso los documentos. Pero no importa que él no haya trabajado, pero ¿dónde decía el documento que le entregaba los 10.000 bolívares a su mamá? ¿En cuenta, se lo entregó en cheque? En efectivo. Ahora en efectivo, 10.000 bolívares en el año 2007. Eso era plata, se ha dicho. Bien, Abilio. Tengo efectivamente la cédula de su mamá, donde pues aparece que María Rufina Toro no sabe firmar, ¿sí? Correcto. Esta cédula tenía vigencia hasta 2026. Correcto. Y su mamá nació en el 49, 30 de julio del 49. Eso es correcto. O sea, que su mamá tampoco era una persona muy mayor. Y estaba consciente. Sí, estaba Ella consciente. nunca sufrió de otra cosa, sino de esto del bioma. Solamente eso fue. Eso nos hace ver que para ese año donde se supone ella firmó esa casa, ya tenía conciencia. Correcto. No había una enfermedad, ni era una persona con problemas de memoria, ni nada de eso. No. Ok. Ahora, puede haber alguien que sea tan mal delincuente, porque todo aquel que comete un delito, presuntamente, si lo cometieron sus hermanos o quien sea, su sobrino, quien sea, presuntamente. O sea, si nunca firmó, ¿para qué iba a firmar ahí? Porque al firmar dejan más bien una prueba de que pudo ser algo falsificado. Correcto. ¿Para qué iban a firmar? ¿Y usted vio la firma de su mamá? Sí, nosotros las vimos en el documento porque lo tuvimos en manos de nosotros. ¿Y para qué le devolvieron a ese señor el documento? Porque yo le dije, bueno, si la casa es de él, désenla. Pero mi hermana dicen que no, porque mamá mandó a pedir su casa, incluso hasta con una tía mandó a pedir la casa, que ella quería morir en su casa. O sea, que podemos presumir que él inclusive engañó a su mamá. Inclusive engañó a mamá. Porque es que él siempre lo hizo. ¿Cómo así? Porque él, cuando mamá cobraba, él estaba limpio, mamá le daba la plata. O sea, fue el hijo prácticamente que nunca se abrió de mamá porque mamá le daba todo, pues. ¿Ya? Entonces, siempre él se le metía, incluso estando enfermo, él llegaba al hospital y le decía, mamá, no he comido. Ay, ¿cómo hace la mía? ¿En el hospital? En el hospital. Cuando necesitamos donantes, lo busqué para que donara y no quiso ir a donar, que yo me le molesté y le dije, ¿cómo hace posible? Es tu mamá la que te da todo. Después que ella se vaya, Y pierde. él ya sabía que era propietario.
Si es que el Según él. documento, ojo, si es que el documento es del 2007. ¿Por qué razón? Porque a veces aquí los hechos de corrupción en algunos casos llegan a cosas como esa, que la señora se murió en el 2019 e insertan un documento en el 2007, pero el otro día yo lo comentaba, señores, eso se ve con la data de la tinta. Los papeles tienen data para que sepan. No es lo mismo un papel de este año que un papel del año 2007, porque se nota en la calidad del papel, en el tipo, para que ustedes sepan, el 6CPC puede hasta determinar, este papel debió pertenecer a un lote de tal año. Igual la tinta, es demasiado fácil saber la data tanto de la tinta como de todo. Y lógico, tú puedes en un registro, en una notaría, dejar espacios en blanco para después meter documentos, pero se nota. Se nota que la letra del folio anterior, el número anterior y el bolígrafo no son de la misma data. O sea, que puedes hacer lo que tú quieras, pero se nota. Y lógico, eso es lo que ustedes acaban de pedir en la fiscalía, ¿no? Tengo una investigación de los documentos, tanto los que yo tengo como los de él. Ajá. ¿Y cómo va esto? No me han dado, todavía no se ha dado la investigación porque yo he ido y no hay transporte para ir a investigar y esto, y incluso yo personalmente llevé la denuncia a donde tenía que llevarla y todavía no. Me han atendido, pero no me han dado la respuesta, pues, de que ese caso no procede. No, sí procede. O sea, de que no ha procedido, pues. Ese caso no ha procedido desde el tiempo que tiene. Porque acá lo primero que hay que hacer es pedir una copia. Primero hay que hacer una inspección a los libros de esa notaría. Supongo que ustedes saben cuál fue la notaría. Sí. Bueno, además que no debe haber 100 notarías. Y eso es algo que nos extrañó a nosotros, porque si el otro documento está en una notaría, ¿por qué la otra venta la hacen en otra notaría de otro municipio? Porque hasta tanto no se dictó la resolución del SAREN a la que todo el mundo le critica, yo no lo critico porque es que creo que lo pedí 150 millones de veces aquí. Uno no está obligado a ir a una determinada notaría. Ahora sí, ahora no hay pele. Si su casa está registrada, usted puede vivir en Margarita y usted tiene que venir a firmar su casa aquí al registro en Caracas. Eso es lo lógico. Porque ¿qué hacía la gente? Eso. Tu casa está registrada, entonces yo te vendía a ti en Margarita, le vendía al señor y la raza ya en el pueblo de él, le vendía al señor soldado en el otro, entonces yo vendía la casa por 3 lados. Y el primero que registraba era el dueño. Y mientras tanto el estafador le había sacado plata a un montón de gente. ¿Qué es lo lógico? Que los registros sean los que tramiten. O sea, ellos no estaban obligados a hacer la venta por la misma notaría. Porque es que no había ninguna prohibición en el 2007. Repito, ¿qué tiene que hacer el fiscal una vez que recibe esta denuncia? Porque además aquí no solamente hay un caso en contra de usted y sus hermanas. Aquí hay un caso en contra del Estado. ¿Por qué razón? Si un funcionario de alguna notaría se prestó para un hecho de corrupción, eso es un delito contra el Estado porque es corrupción. Porque si su mamá no firmaba y su mamá no sabía firmar y la cédula se la sacó en el 2016 y la cédula anterior decía igual, no sabe firmar. Eso es correcto. ¿La tiene ahí? Búscamela ahí, papá. O sea que nunca hubo duda que la señora no sabía firmar. ¿Para qué van a hacer la firma? O sea, qué pelón. Por eso siempre digo yo, hasta para ser malo hay que ser bueno. Hasta para ser malo hay que ser bueno. Igual, manifiestan no saber firmar. Y esto es una cédula del 86 también. Entonces, ¿cómo aparece firmando? Y nunca firmó nadita. Nunca firmó, mamá. No, de yo sepa, nunca firmó. Mamá fue analfabeta. Ahora una pregunta. En ese documento, ustedes se leyeron el documento. Sí. ¿Había un pago por la casa? Sí, 10.000 bolívares en aquel tiempo. ¿Y cómo se supone que se lo pagó a su mamá? No vimos esa plata ni de dónde lo va a sacar porque él nunca trabajó. Pero no importa que él no haya trabajado, pero ¿dónde decía el documento que le entregaba los 10.000 bolívares a su mamá? ¿En cuenta, se lo entregó en cheque? En efectivo. Ahora en efectivo 10.000 bolívares en el año 2007. Eso era plata. Vamos al receso, tomamos decisiones enseguida. Sin lugar a dudas, la vía es la penal, ¿ok? Esa es la única vía. Aunque duela ir con la vía penal contra el hermano de uno, pero... Me pidieron, para las 2 casas me pidieron una civil, otra penal. Me dicen que son, o sea, no sé si... Vamos a hablar de eso al regreso del receso. Ahora bien, los expertos en grafotecnia saben perfectamente, inclusive si quien está firmando es una persona de esta edad
o que puede tener una enfermedad, se ha dicho. Abilio, una pregunta. ¿La otra casa sigue a nombre de su mamá? Sí, correcto. Claro, porque esa estaba registrada. Y al estar registrada, que es esta, porque esta sí está registrada, al estar registrada, ahí el chanchullo no es tan fácil como si estuviese notariada. Esta está registrada. Y por eso no pudo hacer nada. Lo hizo con la casa donde él vivía, que es donde vive la hija. Si es que lo hizo él. Si es que lo hizo él. Porque a todas estas, una pregunta. Su mamá echaba números. Sí. Y vendía cosas. Vendía refrescos. Y cuando ella echaba los números, ¿los anotaba? No. Memoria. Naguará, peor todavía. Yo que no me acuerdo ni... Memoria. Le pagaba a usted 20.000 bolívares para cobrarse 10 y ella contaba. Y nunca anotó nadita. Nunca, nunca. La hora la había con reloj de agua. No de número, no. A diferencia de ahora que todo el mundo se aprende la hora es con el reloj digital. Y nadie se aprende la hora con este tipo de reloj que es el otro, ¿no? Yo tengo un problema es con las horas militares, o sea, es horrible. Yo no me las aprendo, pues yo estoy consciente, eso es una brutalidad mía que no hay manera, pues. Y confundo las horas de los vuelos y hasta los pierdo con las benditas 18 y las 14 y las 16, pero bueno, ajá. No hay nada que haya firmado su mamá, que haya escrito, nada. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Mamá nunca... Claro, porque eso es que nos facilitaría. Si su mamá, un analfabeto, hubiese tenido un cuadernito donde ella anotaba palito, palito, palito. No, mamá nunca Por lo anotó. menos uno veía el trazo y lo podía comparar con ese documento donde se supone que ella, un analfabeta, firmó. ¿Por qué razón? Porque el hecho de no saber ni escribir o manifestar no saber firmar no quiere decir que un día uno haga arriba allí y escriba. El notario no lo debería permitir, ni lo debería permitir el registrador. ¿Por qué razón? Porque si mi cédula de identidad ya está diciendo yo no sé firmar y punto, aunque yo haya aprendido. Después tendría que sacar una nueva cédula y colocar que ya aprendí a firmar. Y además esto pasa con las personas en la edad aproximada de su mamá. Ahora bien, si es civil o es penal, yo estoy muy prejuiciada porque yo soy penalista de vocación y por convicción. Y para mí, si alguno de ellos falsificó o se hizo pasar por su mamá, porque ni siquiera podemos hablar de que falsificó una firma, porque es que no hay firma para falsificar, porque la señora no firmaba. Pero el que hizo eso se puede comprobar por el trazo. ¿Quién pudo ser? Ese es el problema. Yo puedo, como fiscal, primero, ¿qué tiene que hacer un fiscal que tiene este caso? Lo primero, dirigir una comunicación a esa notaría. ¿Por qué razón, Abilio? Y para que estén toditos pilas. Usted se presenta hoy aquí con este documento y tiene los sellos y tiene todo. Y permítame decirle que por lo menos en mi oficina nosotros no le damos validez a eso. Yo mando a mis pasantes o mando a alguno de mis abogados y le digo, vaya a la notaría y revise el libro con sus propios ojos. ¿Por qué razón? Porque hemos visto casos, y hay muchísimos casos donde le ponen los sellos, donde efectivamente te lo dan, donde efectivamente está la firma, donde efectivamente está todo, pero no lo asientan en los libros. Entonces, lo primero es ir a esa notaría y que ustedes verifiquen si efectivamente eso que ustedes leyeron en ese documento está efectivamente asentado en un libro. Porque puede suceder que lo tengan y no está sentado en el libro. Si no está sentado en el libro, ya se cayó. Está sentado. ¿Sí está? ¿Lo vieron ustedes? Yo lo vi, yo fui, busqué una copia certificada. Ok. Lo que pasa es que cuando hice la denuncia en fiscalía, yo dejé el documento Bueno, allá. usted tiene que pedir como 3 copias certificadas, ¿oyó? Correcto. ¿Por qué para mí la vía es penal? Porque una vez que se determine que efectivamente tienen que citar a su hermano y a su sobrina y a todos los presuntos sospechosos. ¿Quiénes son sospechosos? Los beneficiarios de eso. ¿Cuál es el obstáculo real? Eso sí, que no tenemos nada para comparar esa firma que aparece allí con lo que pudo ser un trazo de su mamá. Ahora bien, los expertos en grafotecnia saben perfectamente, inclusive si quien está firmando es una persona de esta edad o que puede tener una enfermedad o que aprendió. La grafotecnia determina absolutamente todo, todo.
Por la vía civil, ustedes pueden pedir la nulidad del documento. Sí, también lo pueden hacer, pero la vía civil va a tardar más. Pueden intentar las dos vías al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque yo pude haber cometido un error desde el punto de vista civil, o pude haber hecho un hecho, o pude hacer un hecho en contra de las normas civiles, porque efectivamente el documento está viciado porque no tuvo el consentimiento del dueño, y eso es un vicio civil. Y puede haber además una consecuencia penal, que es corrupción, que puede ser valerse de una cualidad jurídica que no tiene, una estafa, una falsificación de firma, un abuso, un montón de cosas penales. Y puede haber una condena penal y puede haber una decisión civil. No están en contra una de la otra. A mí me encanta la penal. ¿Por qué? Porque eso es pena, mijo, cárcel. ¿Y con la otra casa que está a nombre de mamá? Sucesión. Tienen que hacer su sucesión. Tenemos la sucesión. No la hemos presentado porque no hemos tenido, porque hay que pagar unos aranceles. Sí, y además no solo eso, después vas a tener que rectificar si este inmueble se determina que efectivamente fue maliciosamente hecho a través de una cuestión de corrupción, vas a tener que incorporarlo después. Yo diría que impulsaran bien la vía penal y que esa vía penal sirviera para entonces sí traerlos a capítulo e inclusive negociar con ellos. Todo es negociable. Que te digan la verdad. Lo hemos llamado y no ha asistido a ninguna negociación. No Pues, quiere nada. Hay que insistir con la fiscalía. Sí. En mi opinión, la vía es muy fácil desde el punto de vista penal a través de la grafotecnia. ¿Qué te puedes conseguir como pelón? Lamentablemente, que no haya firma con la cual comparar. Por lo tanto, que ellos no sean culpables. Pero ¿qué puede suceder? Con ese resultado de la fiscalía, ¿sí?, de que la firma no pertenece a tu hermano, ni pertenece a la hija, ¿sí? Pero la firma no es de la señora difunta. Correcto. Entonces sí irte para la vía penal para tachar el documento, porque ese documento no emanó de la voluntad y por lo tanto hay un vicio en ese acuerdo de compraventa, y allí se declararía la nulidad y el inmueble vuelve a la sucesión. ¿Ok? Cualquiera de las dos vías. Vamos a esperar que la fiscalía lo impulse. ¿Cuándo te vas tú? ¿A Barinas? El miércoles. El miércoles, hoy es lunes. Ok, a ver qué producción llame a la oficina para que te lleves una carta de remisión externa a la fiscalía, hablándole sobre la urgencia del caso, porque además pueden venderle la casa a otro para poder salirse del problema, y entonces ahí se nos va a enredar todo, pidiendo simplemente serenidad. Además que ya en Barinas nos ve un gentío, y estoy seguro que el primer interesado en resolverte el caso va a ser el Ministerio Público, para que todo el mundo sepa que son eficientes, pues. Me mandaron a reconocerlo la fiscal me mandó a reconocerlo en la declaración, ¿cómo es? Donde yo presenté a mamá como difunta. Él no puede entrar ahí porque no lleva el apellido. Él no lleva el apellido de mamá. Además. No. Ah, pero mejor, porque así no hay ningún obstáculo para la acción. No, entonces él no entra en la sucesión. Entonces por eso me dijeron que esa denuncia no procede. ¿Por qué? Porque yo tengo que incluirlo a él en el acta de función. Yo le dije, no puedo. Ya va. Ahí te están mezclando dos cosas que no son, compadre. Delito es delito, sea quien sea que lo haya cometido. Se llame Pérez, se llame Rodríguez, se llame Suárez. Delito es delito. Yo le dije que no podía porque ya la... No, es que si el señor no tiene el apellido no puede entrar en la sucesión. No puede entrar, a mí ya me lo dijeron, pero ella me dijo que tenía... No, bueno, pero qué chévere. Entonces yo te digo a ti, mételo en la sucesión sin el apellido, pero no te proceso la denuncia penal sabiendo que la señora no firmaba. Hay que ser un poquito coherente en la vida también. No, ahí está la denuncia, no procedió. ¿La penal? La isla que está firmada no procedió. Pero te dijeron por escrito no procede. No, me lo dijo de palabras. Eso no existe. No. No, señor. Usted le tiene que hacer un pronunciamiento en fiscalía donde diga que no procede porque los hechos no revisten carácter penal. Vuelvo con esa denuncia ya, entonces hablo con la fiscal otra vez. Bueno, yo pediría otro fiscal porque dado los conocimientos que te están mostrando, vamos a hacer la remisión externa para que te la lleves antes del miércoles, a ver si nosotros podemos explicar de qué se trata el asunto. Eso no tiene nada que ver que sean familia, ¿sí? Estamos hablando de un delito que lo puede haber cometido cualquier persona. Pero en la sucesión, para que estés claro, ¿cómo es el apellido de tu mamá? Toro, María Rufina Toro. ¿Y cómo se llama el hermano tuyo? ¿El apellido de tu hermano cuál es? Dávila Telle. Mi hermano, si no es Toro, no puede ser Vaca. ¿Me explico? Correcto. O sea, tan sencillo como eso. Si usted no lleva el apellido, mire, compadre, usted va a tener que ir a rectificar el acta porque usted no tiene el apellido. Correcto. Sería el colmo ahora que metiéramos entonces a las actas a los que no tienen el apellido. Se ha dicho.
Yo sé que a veces una cosa es lo que ustedes entienden y otra cosa es lo que dicen los funcionarios, pero como yo también tengo mi gente por allí que vaya a escuchar las instituciones públicas y el otro día escuchó el doctor Víctor una cosa y lo puso en el grupo y yo le decía, pero ¿de verdad lo escuchaste? Doctora, se lo prometo, pues yo no digo juro, se lo prometo que el funcionario se lo dijo a la persona que estaba delante de mí y yo decía, oh, no puede ser. Entonces, una cosa es lo que uno entiende y otra cosa es lo que se dice. Tengamos fe que en este caso hay una confusión en lo que entendió el señor y no es lo que dijo la fiscalía. Comprobaremos a lo largo del caso si eso es así o no. Vamos ahora al receso entonces, vamos a irnos al receso. Pendientes con las acciones civiles y las acciones penales, ambas tienen lapsos de prescripción y si se duermen, prescriben. Así que pendientes con eso para no favorecer la impunidad. Y que ese bien pase a nombre de ustedes 4, ¿sí? Entonces se hizo así, una venta simulada, pero posteriormente... ¿Ladrón que roba ladrón? Se ha dicho. ¿Usted quiere presentar su caso en Se ha dicho? ¿Quiere recibir una orientación? ¿Quiere participar en la mediación, en la conciliación y sobre todo en la solución de su caso? Puede visitarnos acá en nuestro programa presentando su caso a través del número telefónico que usted está observando en pantalla o escribiendo un correo electrónico a seadicho@televen.com. Una vez que nuestro equipo de producción le permita a usted una cita, debe acudir a ella para que juntos busquemos una alternativa. Bien, estamos de nuevo con ustedes y desde Turmero, Estado Aragua. ¿Cómo está Carmen? ¿Cómo le va? Carmen Roa. Amén, sí. ¿Cómo está Carmen? ¿Qué la trae por Bien, acá? gracias, doctora. Cuénteme usted. Bien, doctora, mi caso es el siguiente. Mi mamá compró una parcela en el estado Zulia, 13 cuadras de plátano. Allí, en el año 88, bueno, quedamos nosotros con ella ahí en esa parcela. Con ella trabajando, después de 4 años, en el año 96, uno de mis hermanos empieza a acosar a mi mamá en que le diera la parcela a nombre de él, la parcela de plátano, que nosotros no nos diéramos cuenta. Mi mamá le dijo que no, que ella no podía hacer eso, porque los otros muchachos no podían quedar por fuera. ¿Cuántos eran en total? Nosotros somos 5 hermanos. Bien, entonces como él vio que mi mamá no le aceptó esa petición, después pasaron 5 años, más empezaron los problemas, él presionar a mi mamá. ¿Y quién explotaba la parcela? ¿Quién la trabajaba? Mi mamá y nosotros. ¿Todos? Sí. Ajá. Entonces, él, viendo que mi mamá no le cumplió la petición, él buscó un abogado, mandó a hacer un testamento donde él era el único heredero de todos los bienes de esa parcela. ¿Y quién firmó el testamento? Él la llevó a mi mamá bajo engaño porque le decía que le firmara una factura de un carro, de una camioneta, y no era así. Mi mamá, como persona de campo, no sabía leer, solamente su nombre, escribirlo. Entonces él buscaba la manera, él notaría a mediodía, de manera que no hubiera tanta gente, cuadraba allí con alguna funcionaria de notaría y llevaba a mi mamá y la ponía a firmar. Y mi mamá quedaba con la duda que ella no sabía qué era lo que estaba firmando. Entonces... Y su mamá se murió, me imagino. Sí. Él tiene su testamento firmado y empieza a hacerle la guerra a mi mamá. ¿Y el testamento se registró? Él lo registró. Nosotros nos dimos cuenta porque escuchamos voces y la actitud de mi hermano violenta con nosotros y con mi mamá, entonces... Pero estando viva sí, su mamá, sí. ¿Ya ustedes se enteraron de eso? Sí, ¿Y por qué sí. no corrieron y anularon el testamento? Sí, sí, claro. ¿Lo anularon? Sí, sí. Fuimos donde el doctor de confianza. Y lo anularon. Y lo anuló. A menos mal. Sí, Ajá. quedó anulado el testamento. Entonces, bueno, la cuestión continuaba ahí con nosotros, pero ya no era igual. Pero entonces yo le decía a mi mamá, mire, cuando vaya a firmar algo, mande a leer el documento que usted va a firmar, Claro, para que sepa qué es lo que está firmando. Ok. Pero a ella se le olvidaba. ¿Y volvió a firmar? Ajá. Entonces, mi hermano buscó la otra manera, otra vuelta,
en que buscó el mismo abogado y le hizo hacer un documento de un poder general. Ahora no era la parcela, sino de todos los bienes que estaban a nombre de mi mamá. ¿Y qué hizo él con ese poder general? Con ese poder le vende a la suegra la parcela de plátano. Y a todas estas, lo que ella había comprado era los plátanos o el terreno donde se producían los plátanos. Las bienhechurías. ¿Tenemos los documentos ahí? Sí. Préstame un momentito. ¿Y esas tierras no eran del INTI? Ahí no había una carta agraria. Sí, 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 Entonces, ahí la ¿qué? tiene. ¿Y en la carta agraria está a nombre de él? De mi mamá. Ajá. Y entonces, con ese poder, él vendió, hizo lo que quiso. Ajá, hizo la venta a la suegra. Eso nos dimos de nuevo cuenta, entonces mi mamá me decía que ella había ido con mi hermano para notaría y la hizo firmar en la oficina del doctor, que le Ajá. hizo ese documento y luego fue de nuevo a notaría. Y luego le vendió también. José Eleazar. Sí, ese es mi hermano. Entonces, en notaría, yo le dije a mi mamá, vamos a notaría y pedimos allá el archivo, qué fue lo que él firmó, qué fue lo que le hizo firmar. Entonces pedí la cuestión del archivo, los documentos, las copias, y le digo, mamá, aquí hay un problema. Eleazar le volvió a firmar otra vez otro documento. Pero tranquila, vamos a hablar con el doctor de Una confianza. pregunta, Carmen Rosa Roa de Mejías era su mamá. No, esa soy yo. Ajá. Mi mamá es María Clemencia Roa. Y este documento que está aquí que le vendiste a José Eleazar, Ajá, eso fue después. ¿tú terminas vendiéndole a tu hermano tu parte? Un derecho de las 3 cuadras. Ah, no, entonces ustedes son masoquistas por gusto. O sea, ¿tú terminas vendiéndole a tu hermano tu parte? Un derecho de 3 cuadras, le vendí un derecho a él de 2 cuadras. Yo me quedo con una. ¿Y entonces? Bueno, él, cuando nosotros descubrimos que él vuelve a hacerle ese documento y la venta a la suegra, se revocó ese documento del poder y de la venta de la suegra. Ajá. Después luego, cuando él se da cuenta que está descubierto, nosotros estábamos ahí apoyando a mi mamá y él haciéndole, bueno, su guerra ahí a ella, peleando por la parcela. Entonces, allí fallece mi mamá en el 2015. Ajá. Y antes de ella fallecer, se revoca ese documento del instrumento del Poder General. Ajá. Entonces, como eso venía pasando siempre, él haciéndole las trampas a mi mamá, engañando y haciéndole documentos, el doctor nos hace una sugerencia. Que supongo que es este. Y es que su mamá les vendió a ustedes. Ajá. Dejándolo a él por fuera. Sí, dejando, o sea, el doctor nos dice así, para que esto no siga pasando y que su mamá no quede en la calle, porque su hermano lo va a dejar en la calle a su mamá, pónganse de acuerdo y que ese bien pase a nombre de ustedes 4, ¿sí? Entonces se hizo así, una venta simulada, pero posteriormente... Ladrón, que roba ladrón. O sea, ustedes para arreglar la cosa la estropearon. Ajá. Después, cuando se hace ese documento, se hace una declaratoria en donde nosotros reconocemos que a mi mamá no le hemos pagado nada y se hizo para resguardar ese bien, ¿sí? Ajá. Esa declaratoria, entonces, queda allí esa declaratoria con ese otro documento. Ajá. Y reconociendo en que nosotros 4, reconociendo de que esa parcela era de mi mamá. Ok. Ajá. ¿Y eso se notarió? La declaratoria. No, a todas estas, ¿a nombre de quién está hoy en día la parcela? A nombre de mi mamá. O sea que entró en la sucesión.
Porque si ustedes hicieron un documento donde había un pacto de retracto, donde ustedes decían que la venta realmente no era una venta, supongo que entonces ahora el bien pertenece a la sucesión. Eso pasó a registro. Ajá. La venta de los 4. Ajá. Sí. Y eso quedó registrado. Sí, aquí lo estoy viendo registrado. Ajá. Pero luego que su mamá muere, ustedes supongo que hacen valer el documento privado donde ustedes dicen, este bien siempre fue de ella. Sí. ¿Y entonces? No, el documento queda allí, que es el que... no, él no queda... O sea, fue un documento que el doctor hizo declarando eso, el anterior documento. Ese documento era privado. Sí, claro, obviamente es privado. Sí. ¿Y entonces? Ajá. Después de eso, mi mamá fallece. Nosotros, antes de ella fallecer, cada una tenía una parcela, parte del conuco, de la parcela. Ya me vas a contar porque, ajá, ya estoy viendo que esto se va a complicar más del tiempo. Vamos al receso y tomo la decisión enseguida. El INTI claramente establece que no son objeto de transacciones ni cesión, ni donación, ni se verán afectados por la sucesión, ni son objetos de compra-venta. Se ha dicho. A ver, Carmen, esto está bien enredado porque a todas estas ustedes hacen un documento, lo registran, pero hacen un contradocumento, que es el documento contrario al que se presenta ante las autoridades para reconocer el bienes de todos. Y como ustedes hicieron un contradocumento, y que además lo estamos reconociendo y supongo que su hermano lo sabe, el bien es de la sucesión. Pero es que a todas estas no es un bien propio, porque es un bien que pertenece al INTI. Es del INTI. Es decir, no es que sea suyo, no es que sea de su hermano, no es que es heredable, porque las cartas agrarias no son heredables. Entonces, el problema ahora es que el INTI tiene absoluto derecho para anular la carta agraria, dado que ustedes han cometido un montón de irregularidades con la concesión que les dio el Estado. Y la carta agraria, entiendo, está a nombre de su mamá. Es correcto. Y su mamá se murió. Es correcto. ¿Y ustedes han ido al INTI a hacer gestiones para que el INTI regularice nuevamente la explotación de esa tierra? Cuando tuve el problema en la parcela, que la cuñada entró a agredirme y a sacarme de allí porque lo que quería ella era vender parte de esa parcela, porque ya mi hermano había muerto. Ajá, porque él se murió. Sí, él murió. Y falleció la otra hermana mía también, entonces falleció el otro hermano mío con un accidente y quedamos nosotras dos, mi hermana y mi persona. Ok. Cuando yo tuve el problema de la parcela donde yo estaba explotándola, fui al INTI, le planteé el problema. Entonces el INTI allá pues no me dieron a mí, después que me dijeron que todos esos documentos estaban viciados, una de las funcionarias dijo, aquí no podemos hacer nada. Yo le dije, pero yo estoy explotando parte de una parcela. Y la cuñada quiere vender las dos de mi hermano con la mía. Claro, el problema de esto es, Carmen, y por eso es un caso que no es tan fácil como que ustedes se crean que son dueños o son herederos, porque no lo son. El INTI claramente establece que no son objeto de transacciones ni cesión, ni donación, ni se verán afectados por la sucesión, ni son objetos de compra-venta. De hecho, tanto así que el documento dice que ha entendido que el instituto se reserva expresamente la explotación de los recursos y que tiene siempre la preferencia para adquirir mejoras y bienhechuría. El Estado lo que les está diciendo es, te lo estoy prestando, no te lo estoy dando, por eso no es propiedad. Se murió su mamá, la carta agraria queda sin efecto. Que ustedes tienen un derecho de preferencia probablemente porque han explotado la tierra junto con su mamá, que era la beneficiaria de la explotación de la tierra. Eso se lo tienen que venir a contar al INTI acá y meter un recurso en el cual él se pronuncie y diga si la sucesión va a continuar con los derechos, porque lógicamente todo lo demás que hicieron no está bien. Nunca, es que ningún notario, ni ningún registrador, ni nadie debió admitir notariar, ni registrar, ni comprar, ni vender algo que era del Estado, porque eso es un fraude contra el Estado. ¿Cuál es mi recomendación? Que le remitamos esto formalmente al Instituto de Tierra, aquí en Caracas, eso está ahí en Vista Alegre,
y que ellos se pronuncien sobre a quién le van a otorgar la explotación de esas tierras, viendo si se dividen entre ustedes como beneficiarios, pero eso es una decisión del Estado a través de un recurso administrativo. Ya esto no es un problema entre particulares, es un recurso administrativo que tiene unas características. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es darle a usted una carta para que usted vaya con su caso allí, aquí en Caracas, y se resuelva porque el terreno es del Estado y la concesión es del Estado y se murió la persona a la que le dieron la explotación, es el Estado quien tiene que decidir a quién le toca explotar. Y perfectamente se lo puede dar un tercero. Lo mandamos al INTI. Señora, por aquí, por favor. Con el tema de, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero lo hemos ido estableciendo. Cuando el Estado les da una tierra para explotarla, la tierra es del Estado. Lo que el Estado les está diciendo, te doy permiso para que esta tierra que no es tuya, que es mía o que es de un tercero, pero que te la voy a dar a ti, tú la explotes y saques alimentos de allí para proveer a tu comunidad y a tu familia. ¿Qué significa eso? Que eso tiene unas limitaciones y unas prohibiciones. El problema es que pasa el tiempo y, lógico, son familias que tienen 30 años explotando una tierra y creen que son dueños. No, no lo son. De hecho, las bienhechurías que ustedes construyan sobre ese suelo ajeno que el Estado les dio permiso, el Estado tiene derecho a adquirirlas preferentemente pagándole usted el valor de la bienhechuría. Para usted registrar esa bienhechuría tiene que pedirle permiso al INTI para que el INTI le diga, sí, te autorizo para que reconozcas esta bienhechuría como tuya ante un registro. De resto, no son dueños de nada, son dueños de la explotación, pero el Estado perfectamente puede revocar eso y cuando el Estado se entera que ustedes incumplen, pues probablemente les quite la posibilidad de explotar y allí se queden sin absolutamente nada. Por eso hay que hacer las cosas bien y para eso hay recursos administrativos y hay consultoría jurídica en cada una de esas instituciones a donde se debe dirigir para solventar estos problemas vinculados con derecho agrario. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos, que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao.